Nunca imaginé que el día que debía contar la noticia más importante de mi vida terminaría siendo el día en que lo perdí todo. Me llamo Rosa y durante muchos años pensé que mi familia, aunque rota, seguía siendo un refugio. Me equivoqué. Aquella mañana desperté con una mezcla de miedo y esperanza clavada en el pecho. Tenía las manos temblorosas mientras me vestía frente al espejo. Acaricié mi vientre casi sin darme cuenta. Aún no se notaba, pero yo ya lo sentía como un peso y un milagro al mismo tiempo. Ese día iba a decirle a mi madre y a mis hijos algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Estaba embarazada. Respiré hondo antes de abrir la puerta de casa. Pensé que sería una conversación difícil, pero jamás imaginé que ni siquiera me dejarían empezar. «Mi amor, ¿qué haces aquí?», escuché la voz de mi madre desde el pasillo. «¿Qué son todas estas cosas?». Las maletas estaban allí, apiladas como si alguien hubiera decidido borrarnos de un plumazo. Mis cosas, las de mis hijos, tiradas en la entrada como basura. «¿Qué pasó?», pregunté con un hilo de voz. «Mamá, ¿qué está pasando?». Mi exmarido estaba de pie, con los brazos cruzados y una expresión que no le conocía. No era rabia, era cansancio, desprecio. «Hoy es el día», dijo. «Ya no los aguanto más. Se van de mi casa». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Cómo que nos vamos?», respondí. «Esta también es nuestra casa. Somos tu familia». Sonrió de lado, una sonrisa que dolía más que un grito. Era nuestra familia. Ya no. Mi hija mayor dio un paso al frente, confundida, asustada. «Papá, ¿esto es una broma?». Antes de que él pudiera responder, una mujer apareció detrás. Joven, demasiado arreglada para ser casualidad. Se apoyó en su brazo como si llevara años haciéndolo. «Ay, corazón», dijo con tono burlón. «Es que tu papi ya se cansó de su modelo viejo y decidió cambiarlo por uno más nuevo». Sentí que el aire me faltaba. Mi madre apretó mi mano, pero su silencio me dolió casi tanto como las palabras de esa mujer. No hubo discusión. No hubo explicación. Solo la orden clara de marcharnos. «Pueden llevarse lo que está afuera», dijo él. «Lo demás ya no les pertenece». Salimos con lo puesto. 2 maletas, una bolsa rota y mis hijos mirándome esperando respuestas que no tenía. Caminamos sin rumbo. El sol empezaba a bajar y yo no sabía dónde íbamos a dormir esa noche. Mi hijo pequeño me jalaba de la mano. «Mami, tengo sed». Me dolió el alma no saber qué responder. Fue entonces cuando apareció un hombre que no conocíamos. Camisa gastada, mirada tranquila. Nos observó unos segundos antes de hablar. «Disculpen que me meta», dijo, «pero si necesitan un lugar donde pasar la noche, mi casa es pequeña, pero hay techo, agua y camas». Mi madre dudó. Yo también. Pero no teníamos nada más. Así fue como entramos en aquella casa humilde que no era nuestra, pero que esa noche nos salvó. Mientras mis hijos se sentaban en el sofá, sentí el nudo en la garganta subir con fuerza. Miré a mi madre y ya no pude aguantar más. «Mamá», susurré, «tengo que decirte algo». Ella me miró con atención, como cuando yo era niña. «Estoy embarazada». Su rostro cambió. No gritó. No me juzgó. Solo me abrazó con una fuerza que llevaba años sin sentir. «Tranquila, mi amor», me dijo. «No estás sola. Nunca lo has estado». En ese momento creí que ese abrazo era lo peor que viviría ese día. No sabía que lo verdaderamente duro aún no había empezado. Porque esa noche
mientras intentábamos dormir en una casa ajena. Yo todavía no sabía que la persona que debía apoyarme iba a darme la espalda, ni que mi propia sangre intentaría arrebatarme lo único que me quedaba. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentada en una silla dura, con la espalda recta, escuchando la respiración de mis hijos mientras intentaban conciliar el sueño en un lugar que no conocían. El silencio era extraño, distinto al de nuestra antigua casa. No era un silencio de paz, era un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Miré a mi madre. Estaba sentada frente a mí, con las manos entrelazadas, la mirada perdida en el suelo. Nunca la había visto tan derrotada. Siempre fue fuerte, incluso cuando mi padre nos abandonó años atrás. Pero esa noche, algo se había roto también dentro de ella. Me levanté con cuidado y fui al baño. Cerré la puerta sin hacer ruido. Me apoyé en el lavabo y me miré al espejo. Tenía la cara pálida, los ojos hinchados, pero lo que más me dolió fue no reconocerme. ¿En qué momento mi vida se había convertido en esto? ¿En qué momento pasé de tener un hogar a depender de la caridad de un desconocido? Apoyé una mano en mi vientre. El bebé crecía dentro de mí, era ajeno a todo. Sentí miedo, un miedo profundo, primitivo. No solo por mí, sino por traer una vida nueva a un mundo que parecía empeñado en derrumbarse. Regresé al salón y me senté junto a mis hijos. El mayor dormía abrazando una mochila. El pequeño murmuraba palabras incomprensibles en sueños. Pensé en su padre, en cómo había sido capaz de mirarlos a los ojos y echarlos a la calle sin remordimiento. Pensé en la mujer que ahora ocupaba nuestro lugar. Pensé en todo lo que había callado durante años por no quedarme sola, y me di cuenta de que, aún así, había terminado sola. Fue entonces cuando tomé una decisión silenciosa. No iba a rogar. No iba a volver atrás. No iba a permitir que mis hijos crecieran creyendo que no valían nada. Tal vez no tenía casa. Tal vez no tenía dinero. Tal vez estaba embarazada y asustada. Pero aún tenía algo que nadie podía quitarme: la voluntad de proteger a los míos. Y cuando una madre toma esa decisión, no hay nadie capaz de detenerla. A la mañana siguiente desperté antes que todos. El sol apenas se filtraba por una ventana pequeña y sucia, y por un segundo no recordé dónde estaba. Luego lo recordé todo de golpe. La calle, las cajas, las miradas, la puerta cerrándose detrás de nosotros. Me levanté despacio y salí al patio. El aire olía a tierra húmeda y a café viejo. Jesús ya estaba despierto, sentado en una silla de plástico, fumando en silencio como si llevara años esperando ese momento. «No dormiste nada, ¿verdad?», me dijo sin mirarme. Negué con la cabeza. «Cuando una madre tiene miedo, el cuerpo no se apaga», respondí. Él apagó el cigarro con el pie y me miró por primera vez. No había lástima en sus ojos. Había respeto. Y eso, después de todo lo que había vivido, me desarmó más que cualquier abrazo. Mis hijos despertaron poco después. Les preparé algo sencillo con lo poco que había. Nadie se quejó. Nadie preguntó cuándo volveríamos a casa. Eso fue lo que más me dolió. Ya habían entendido que esa palabra, casa, había dejado de ser segura. Mi hija mayor me pidió hablar a solas. «Mamá», me dijo con la voz temblorosa, «tengo miedo». La abracé fuerte. «Yo también, mi amor. Pero el miedo no manda aquí». No le dije que estaba embarazada. No todavía. No quería cargarla con otro peso más. Primero tenía que encontrar trabajo. Algo, lo que fuera.
Salí a la calle ese mismo día. Dejé currículums, pedí favores, tragué orgullo. Volví con los pies hinchados y el alma cansada, pero con una certeza clara: nadie iba a venir a salvarnos. Esa noche, mientras acomodaba a mis hijos para dormir en colchones prestados, entendí algo que me marcó para siempre. No fue mi esposo quien nos dejó en la calle. Fue la vida empujándome a convertirme en alguien que aún no sabía que podía ser. Y apenas era el comienzo. Esa primera noche casi no dormí. Cada ruido me hacía abrir los ojos. El crujido del techo, un coche pasando a lo lejos, la respiración de mis hijos. Me levanté varias veces solo para comprobar que seguían ahí, que no era una pesadilla más. A la mañana siguiente desperté antes que todos. El sol apenas se colaba por una ventana pequeña y sucia, y durante unos segundos no recordé dónde estaba. Luego la realidad cayó como un balde de agua fría. Las cajas apiladas, las mochilas en el suelo, la ropa doblada con prisa. Salí al patio para respirar. El aire olía a humedad y a café recalentado. Jesús estaba sentado en una silla vieja, mirando al vacío, fumando despacio, como alguien que ya había visto demasiadas caídas en su vida. «No dormiste nada, ¿verdad?», dijo sin girarse. «Cuando una madre tiene miedo, el cuerpo no se apaga», respondí. Apagó el cigarro y me miró. No había pena en sus ojos. Tampoco curiosidad, solo respeto. Y eso me quebró más que cualquier palabra bonita. Mis hijos despertaron poco después. Les preparé algo sencillo con lo poco que había. Nadie se quejó. Nadie preguntó cuándo volveríamos a casa. Eso fue lo que más me dolió, porque entendí que incluso siendo tan pequeños, ya habían aprendido que el mundo podía quitarte todo sin pedir permiso. Mi hija mayor me pidió hablar a solas. La noté pálida, nerviosa. «Mamá, tengo miedo», susurró. La abracé tan fuerte que sentí que se me rompía algo por dentro. «Yo también tengo miedo, mi amor», le confesé, «pero el miedo no decide por nosotras». No le dije todavía lo del embarazo. No podía. No era el momento. Primero necesitaba estabilidad, un ingreso, una señal de que no todo estaba perdido. Ese mismo día salí a buscar trabajo. Caminé horas. Dejé papeles. Expliqué mi historia sin lágrimas, sin dramas, solo hechos. Volví con los pies hinchados, la garganta seca y el orgullo hecho polvo. Pero volví con algo más. Volví sabiendo que nadie iba a venir a salvarnos. Ni mis padres, ni el hombre que juró amarme, ni la vida. Esa noche, mientras acomodaba a mis hijos en colchones prestados, mientras apagaba la luz y los escuchaba dormirse uno a uno, entendí algo que me cambió para siempre. No fue mi esposo quien nos dejó en la calle. Fue la vida empujándome a convertirme en alguien que aún no sabía que podía ser. Y lo más duro apenas era el comienzo. Los días empezaron a mezclarse entre sí. Amaneceres iguales, noches largas, el mismo miedo instalado en el pecho como una sombra que no se iba nunca. Vivir en una casa que no era nuestra nos obligaba a caminar en puntas de pie, como si en cualquier momento alguien pudiera recordarnos que ese techo no nos pertenecía. Jesús hacía todo lo posible por hacernos sentir cómodos. Salía temprano a trabajar y regresaba tarde, siempre con algo en las manos, pan, fruta, lo que pudiera conseguir. Yo se lo agradecía, pero por dentro me sentía culpable. No quería depender de nadie otra vez. Una tarde, mientras lavaba ropa a mano en el patio, sentí un mareo fuerte.
Tuve que sentarme en el suelo con la espalda apoyada en la pared. Cerré los ojos y respiré hondo. El bebé. Era el bebé recordándome que estaba ahí, creciendo, exigiendo atención. Mi madre se dio cuenta enseguida. Rosa, ya no puedes seguir fingiendo que nada pasa, me dijo. Tienes que decírselo a tus hijos. Esa noche reuní a todos en el pequeño comedor. Mis manos temblaban. Tengo algo importante que decirles, empecé. Mis hijos me miraban en silencio. Mi hija mayor fue la primera en hablar. Mamá, ¿estás enferma? Negué despacio. Estoy embarazada. El silencio se volvió espeso. Mi hijo pequeño sonrió sin entender mucho. ¿Voy a tener un hermanito? Mi hija bajó la mirada. Vi miedo, confusión y algo más. ¿Y el papá?, preguntó. Ahí fue cuando todo se rompió dentro de mí. El papá no quiere hacerse cargo. No lloré. No podía. Ya no me quedaban lágrimas. Pero sentí una vergüenza profunda, una culpa que no era mía, clavándose en el pecho. Al día siguiente decidí enfrentar la verdad. Busqué al padre del bebé. Necesitaba que escuchara de su propia boca lo que ya intuía. Cuando lo vi, su reacción fue peor de lo que imaginé. No me metas en tus problemas, me dijo. Ese niño no es mío. ¿Cómo puedes decir eso?, le pregunté. Tú sabes que sí lo es. Se rió. Una risa fría, cruel. Solo quieres amarrarme. No vuelvas a buscarme. Me empujó. Caí de espaldas contra una mesa. El golpe no fue fuerte, pero el miedo sí. Un miedo distinto, más oscuro. Regresé a la casa rota por dentro. Mis hijos lo notaron de inmediato. Mamá, ¿estás bien?, me preguntaron. Sí, mentí. Todo va a estar bien. Pero no lo estaba. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé sentada mirando el techo. Pensé en mis errores, en las decisiones que me llevaron hasta allí, en cómo había permitido tanto por miedo a quedarme sola. Y fue ahí cuando entendí algo terrible y poderoso al mismo tiempo. Si seguía esperando que alguien me rescatara, iba a perderlo todo. Si no me levantaba ahora, mis hijos aprenderían que el dolor manda. Apreté los puños. No más, susurré. Nadie vuelve a pisotearnos. Aún no sabía cómo, ni cuándo, ni a qué precio, pero desde ese momento supe que estaba dispuesta a pelear. Los días comenzaron a volverse pesados, como si cada amanecer trajera una prueba nueva. Vivir bajo el techo de Jesús era una bendición, pero también un recordatorio constante de lo frágil que se había vuelto nuestra vida. No era nuestra casa, no era nuestro espacio. Y yo lo sentía en cada paso, en cada suspiro contenido, en cada silencio incómodo cuando mis hijos preguntaban cosas que yo no sabía cómo responder. Jesús hacía lo imposible porque no nos faltara nada. Salía antes de que amaneciera y volvía ya de noche, cansado, con las manos ásperas y la espalda doblada por el trabajo. Nunca se quejaba. Nunca preguntaba. Solo estaba ahí. Y eso, aunque parecía un gesto pequeño, para mí significaba más de lo que él podía imaginar. Pero mi cuerpo empezó a delatarme. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, el mundo se me vino encima. Sentí un mareo seco, brutal, como si alguien hubiera apagado la luz dentro de mi cabeza. Me apoyé en la pared, pero las piernas no me respondieron. Terminé sentada en el suelo, con la respiración agitada y el corazón golpeándome el pecho. Rosa, escuché la voz de mi madre. Ya basta.
Me miró con esa mezcla de amor y firmeza que solo una madre sabe usar. No puedes seguir cargando todo tú sola. Tienes que hablar. Con tus hijos, contigo misma. Esa noche reuní a todos alrededor de la mesa. No había comida especial, ni palabras bonitas preparadas. Solo la verdad, cruda, temblando en mi garganta. Tengo algo que decirles, dije. Mis hijos me miraban atentos. Mi hija mayor fue la primera en notar algo raro. Mamá, ¿te pasa algo? Estoy embarazada. El silencio fue inmediato. Mi hijo pequeño sonrió, inocente. Voy a tener un hermanito, pero mi hija bajó la mirada. Sus manos se apretaron sobre la mesa. ¿Y el papá? Ahí sentí como algo se rompía por dentro. El papá no quiere hacerse cargo. No lloré. No podía permitírmelo. Pero sentí una vergüenza que no era mía, una culpa injusta que me habían enseñado a cargar desde niña. Vi miedo en los ojos de mi hija y en ese instante juré que jamás permitiría que ella aprendiera a normalizar el abandono. Al día siguiente tomé la decisión que más me aterraba. Fui a buscar al padre del bebé. No por mí, por mi hijo. Necesitaba que diera la cara, aunque fuera una sola vez. Cuando se lo dije, su expresión cambió. No hubo sorpresa. No hubo duda. Solo rechazo. No me metas en tus problemas, escupió. Ese niño no es mío. Tú sabes que sí, le dije. No he estado con nadie más. Se rió. Una risa hueca, cruel. ¿Quieres amarrarme? No vuelvas a buscarme. Intenté hablar, pero me empujó. Caí contra una mesa. El golpe no fue fuerte, pero el miedo sí. Un miedo profundo, distinto. El miedo de entender que estaba completamente sola frente a alguien capaz de negarlo todo. Regresé a la casa rota por dentro. Mis hijos lo notaron enseguida. Mamá, ¿estás bien? Todo va a estar bien. Pero esa noche, cuando todos dormían, me quedé sentada en la oscuridad, escuchando mi respiración, sintiendo al bebé moverse dentro de mí, pensando en todas las veces que me quedé callada por miedo, en todas las señales que ignoré por no quedarme sola. Y entonces lo entendí. Si seguía esperando que alguien me salvara, perdería a mis hijos. Si seguía aguantando, les enseñaría que el dolor manda. Si no me levantaba ahora, nadie lo haría por mí. Apreté los puños en silencio. No más, susurré. Nadie vuelve a tocarnos. Nadie vuelve a humillarnos. Todavía no sabía cómo iba a hacerlo. No sabía a qué me enfrentaría. Pero en ese instante nació algo dentro de mí más fuerte que el miedo. La decisión de pelear. Creí que después de tocar fondo, nada podía empeorar. Me equivoqué. La vida todavía tenía otra prueba preparada para mí. Una tarde, mientras regresaba del mercado con mis hijos, lo vi. Estaba apoyado en un coche viejo, fumando con esa misma expresión arrogante que me helaba la sangre. El padre de mis hijos. El hombre que nos había echado de casa como si fuéramos basura. Rosa, dijo sonriendo. ¡Qué casualidad! Sentí como el cuerpo se me tensaba entero. Mis hijos se quedaron detrás de mí sin decir una palabra. Instinto puro. ¿Qué quieres?, pregunté. Vengo por lo que es mío. Aquí no hay nada tuyo. Se rió, lento, disfrutándolo. Para cobrar la herencia de mis padres, mis hijos tienen que vivir conmigo. Y ya los encontré. El aire me faltó. Ni lo sueñes, le respondí. No te vas a llevar a nadie.
Sacó un sobre del bolsillo y lo agitó frente a mí. Demanda. Custodia. Tribunal. Léelo con calma. Mis manos temblaban al abrirlo. No entendía palabras legales, pero entendía el mensaje. Venía por mi hijo menor. Solo por él. Mi hija embarazada no le servía. Yo tampoco. Eres un monstruo, le dije. No, contestó. Soy listo. Mis hijos lloraban. Yo los abracé con fuerza. Vete, le exigí. O llamo a la policía. Llámala, sonrió. Esto apenas empieza. Se fue dejando tras de sí un silencio espeso, pegajoso, que se me metió en los huesos. Esa noche no dormí. Mi mente no paraba. Imágenes, recuerdos, miedo. La posibilidad de que me arrancaran a mi hijo era una tortura constante. Jesús fue el primero en hablar cuando vio la notificación judicial. Esto no lo vas a enfrentar sola. No quiero meterte en problemas, le dije. Me miró fijo. Desde el momento en que entraste por esa puerta con tus hijos, ya soy parte de esto. Contratamos a una abogada. Una mujer firme, directa, que no me habló con pena sino con estrategia. Vamos a contrademandar, dijo. Abandono, violencia psicológica, incumplimiento de manutención. Tenemos pruebas. Y las teníamos. Mensajes. Testigos. Años de ausencia. Todo lo que yo había guardado por vergüenza ahora se convertía en mi escudo. El juicio fue una guerra silenciosa. Mirarlo frente a mí, sonriendo con suficiencia, intentando parecer el padre preocupado, me daba náuseas. Pero no bajé la cabeza. No esta vez. ¿Cuántas veces vio a su hijo el último año?, preguntó la jueza. Silencio. ¿Pagó manutención? Nada. ¿Sabe en qué escuela estudia? No. Yo respiraba despacio. Cada pregunta era una verdad que se caía sobre él como una losa. Cuando llegó mi turno hablé. No grité. No lloré. Mis hijos no son una cláusula legal, dije. Son personas. Y yo los he cuidado sola mientras él desaparecía. No voy a permitir que los use como moneda. El fallo llegó semanas después. Ganamos. Orden de alejamiento. Custodia total. Ningún contacto. Cuando escuché la sentencia, las piernas casi no me sostuvieron. Abracé a mis hijos. Lloré. No de miedo, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo dejaba de empujarnos cuesta abajo. Pero la vida no se detuvo. El embarazo avanzaba. Mi hija y yo compartíamos miedos, antojos, insomnio. 2 generaciones gestando al mismo tiempo. 2 historias entrelazadas por el amor y la supervivencia. Y entonces, una madrugada, sentí el primer dolor. Luego otro. Mamá, dijo mi hija pálida. Creo que ya viene. Nos miramos. Y reímos nerviosas. Creo que sí, respondí. Y no vamos a estar solas. Jesús llamó a un taxi. El tiempo se volvió extraño. Luces. Voces. Manos que ayudaban. Respiraciones agitadas. Esa noche, mientras el mundo dormía, nacieron 2 vidas. Mi hija y mi nieta. Mi bebé y su sobrino. 2 llantos distintos. 2 corazones nuevos. Y una certeza absoluta. Habíamos sobrevivido. Pero aún quedaba una última prueba. La más peligrosa. La que nadie esperaba.
Después de ganar la custodia, pensé que el miedo se disiparía de inmediato. No fue así. El miedo no se va cuando la amenaza desaparece. Se queda a vivir dentro de ti como un eco. Durante semanas revisé 2 veces la cerradura antes de dormir. Si escuchaba un ruido en la calle, me levantaba de golpe. Mis hijos empezaron a notar mis silencios, mis sobresaltos. Yo sonreía, fingía normalidad, pero por dentro seguía en alerta. Una noche, mientras doblaba ropa, mi hijo menor me miró fijo. «Mamá, ¿papá va a volver?». La palabra papá me atravesó como una aguja. Me agaché frente a él y lo abracé. «No, mi amor. Nadie va a volver a hacernos daño. Nunca más». Quise creerme mis propias palabras. Jesús fue quien empezó a devolverle estabilidad a la casa. No con grandes discursos, sino con actos pequeños. Preparar el desayuno. Llevar a los niños a la escuela. Ayudar a mi hija con las náuseas de la mañana. Estar. Una tarde lo vi sentado en el suelo armando un rompecabezas con mi hijo, concentrado, paciente. Y algo se rompió dentro de mí. No de dolor, de reconocimiento. Esa noche, cuando los niños dormían, le pregunté: «¿Y por qué sigues aquí?». Me miró sorprendido. «Porque quiero», respondió. «Porque ustedes no son una carga. Son mi familia». Lloré en silencio para que no me viera débil. Pero él me abrazó igual, como si lo supiera todo. Mi hija también estaba cambiando. El miedo seguía ahí, pero ahora había determinación. La veía hablarle a su vientre, acariciarlo, protegerlo incluso de sus propias dudas. «Tengo miedo, mamá», me confesó una madrugada. «Pero también tengo ganas de luchar». «Eso es ser madre», le respondí. Tener miedo y aún así avanzar. Los días pasaron lentos. Cada revisión médica era una mezcla de nervios y esperanza. Cada noche era una victoria pequeña. No teníamos lujos, pero teníamos algo que nunca habíamos tenido antes: paz relativa. Hasta que el pasado intentó colarse una vez más. Recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Volvió a sonar. Contesté. «Rosa», dijo una voz que conocía demasiado bien. «Esto no se ha terminado». Colgué sin responder. Me temblaban las manos, pero no el corazón. Ya no. Llamé a la abogada. Activamos el protocolo. Denuncia inmediata. Registro. Pruebas. Esta vez no me paralicé. Esta vez reaccioné. Esa noche, sentada en la cama del hospital, con contracciones que iban y venían, miré a mi hija agarrándome la mano. «¿Te arrepientes de algo?», y me preguntó. Pensé en todo. En las pérdidas. En el dolor. En las noches sin dormir. «No», respondí. «Porque si no hubiéramos pasado por todo esto, no estaríamos aquí. Y aquí estamos vivas». El dolor aumentó. El mundo se redujo a respiraciones y latidos. Y entonces entendí algo con absoluta claridad. El amor no siempre llega como lo imaginas. A veces llega después del abandono, después del juicio, después del miedo. Pero cuando llega, se queda. El parto llegó antes de lo esperado, como si la vida ya no quisiera esperar más. El dolor era intenso, pero no me asustaba. Había pasado por cosas peores que las contracciones. Había sobrevivido al abandono, al desprecio, al miedo de perderlo todo. El dolor físico era solo una prueba más, y esta vez tenía sentido. Mi hija y yo dimos a luz el mismo día.
2 llantos distintos, 2 vidas nuevas, 2 comienzos. Cuando escuché el primer llanto, sentí que el aire volvía a mis pulmones después de años. Cuando me pusieron a mi nieta en brazos, entendí que el amor no se divide, se multiplica. Y cuando vi a mi hija abrazar a su bebé, con lágrimas y una sonrisa temblorosa, supe que había roto un ciclo. «Lo logramos, mamá», me susurró. «Sí, mi amor», le respondí. «Lo logramos juntas». Jesús estuvo allí todo el tiempo. No como un héroe de película, sino como los verdaderos hombres que sostienen sin prometer, que cuidan sin exigir, que aman sin condiciones. Me sostuvo la mano. Me miró como nadie lo había hecho en años. Esa noche, en la habitación del hospital, con 2 cunas pequeñas y una calma extraña flotando en el aire, sentí algo que creí perdido para siempre: esperanza. Pero el pasado aún no había dicho su última palabra. Días después, mientras intentábamos acomodarnos a la nueva rutina, apareció él. El hombre que nos había corrido de casa. El que había desaparecido cuando más lo necesitábamos. El padre biológico de mis hijos. Intentó llevarse a uno de ellos a la fuerza. No gritó. No amenazó. Usó papeles, abogados, mentiras. Pensó que el miedo todavía vivía en mí. Se equivocó. Esa misma semana activé la contrademanda. Presenté pruebas. Ausencias. Abandono. Violencia emocional. Testimonios. Años de silencio documentados. Esta vez no estaba sola. Jesús declaró. Mi hija declaró. Yo declaré. Cuando el juez dictó la resolución, sentí que el peso de años se desprendía de mis hombros. Custodia total. Orden de alejamiento. Protección permanente para mis hijos. Al salir del juzgado, abracé a mis niños con una fuerza que nunca antes me permití. Nadie vuelve a separarnos, les dije. Nunca. Meses después, con ahorros, esfuerzo y dignidad, compramos una casa pequeña. No era lujosa. No tenía grandes ventanales ni pisos brillantes. Pero tenía algo que nunca habíamos tenido: seguridad. Pintamos las paredes juntos. Mi hijo eligió su cuarto. Mi hija decoró la habitación de su bebé. Yo colgué una foto familiar en la sala, no para aparentar, sino para recordar de dónde venimos. Una tarde, mientras el sol entraba por la ventana, Jesús se arrodilló frente a mí. No tengo riquezas, me dijo, pero tengo lealtad y amor. ¿Te quieres casar conmigo? Lloré. No de miedo, de alivio. Sí, respondí. Sí quiero. Hoy, cuando miro atrás, me cuesta reconocer a la mujer que fui. Aquella que aguantaba por miedo. Aquella que callaba para no perder. Aquella que creía que estar sola era peor que vivir rota. Aprendí algo que quiero que recuerdes si estás escuchando mi historia. La familia no siempre es la que te toca. El amor no siempre llega como lo soñaste. Y la fuerza no nace cuando todo va bien. La fuerza nace cuando decides no rendirte. Mis hijos duermen tranquilos. Mi nieta crece rodeada de amor. Y yo volví a creer en mí. Si alguna vez te dijeron que no podías, si alguna vez te hicieron sentir pequeña, si alguna vez pensaste que ya era tarde, no lo es. Mientras respires, puedes volver a empezar. Gracias por escuchar mi historia. Si te tocó el corazón, deja un comentario. Y recuerda algo muy importante: padre no es quien engendra. Familia no es quien abandona.
y el amor verdadero siempre protege.